Y es que existen textos antiguos, historias orales, contadas por gente del pasado, contadas por diferentes tribus a todo lo largo y ancho del planeta. Historias que cuentan que, en el pasado distante, hubo una raza de gigantes que poblaron la Tierra, incluyendo muchas versiones de estas historias en la Biblia. En Génesis 6:4 se puede leer: Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero también en el Deuteronomio 3:11 se nos narra: Og, el rey de Basán, era el único que quedaba de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en rabia de los hijos de Amón. 9 codos y medio de largo y 4 de ancho, según el codo de un hombre. En Samuel 17:4-7 nos narra lo siguiente: Un famoso guerrero de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat, y tenía una estatura de más de 3 metros. Y llevaba en la cabeza un casco de bronce, y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como también lo eran las polainas que llevaba en las piernas, y la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar, y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. En Oriente, los relatos no son menos increíbles. Relatos de hombres de enorme tamaño son muy abundantes, y justamente por la zona de Siria, su mitología está llena y enriquecida de historias de gigantes. Gigantes que convivieron con hombres. Concretamente, en un pueblo situado a 69 kilómetros al norte de Alepo, llamado Ain Dara. Muy conocido por su templo, el recinto sagrado de Ain Dara posee una gran similitud con el templo de Salomón, mayormente conocido como el primer templo, tal y como se describe en el Tanakh, ya que en la antigüedad solían hacer copias de todo aquello que consideraban sagrado e importante, y el descubrimiento de esta construcción fruto de la casualidad. En 1955, vieron que de la madriguera de unos zorros se asomaba la cabeza de un enorme y colosal león de basalto. Esto atrajo la Dirección de Antigüedades de Siria. De esta manera fue como comenzaron las excavaciones, dejando al descubierto una increíble construcción. El templo está construido sobre el valle de Afrin, elevado sobre un zócalo, decorado con esfinges y leones. Por encima de este zócalo había una segunda fila de estatuas y leones y esfinges. Durante siglos, los eruditos han buscado alguna referencia del templo de Salomón, mas sin embargo no han encontrado nada, porque las excavaciones en la zona donde supuestamente estuvo son imposibles, según comentó el arqueólogo John Monson. Lo más parecido del templo del rey Salomón es sin duda el templo de Ain Dara. Este comentó: El templo en Ain Dara tiene mucho más en común con el templo en Jerusalén, descrito en el libro de Reyes, que cualquier otro edificio conocido. Y es que John Monson encontró en el templo de Ain Dara más de 30 elementos arquitectónicos, elementos decorativos coincidentes con el templo del rey Salomón. Las similitudes son extraordinarias. Ambos edificios fueron levantados por grandes plataformas artificiales, y los dos se encuentran divididos en 3 partes. Un pórtico de entrada apoyado por 2 columnas, una sala principal del santuario
y al final, un altar elevado. Los esquemas decorativos, como leones, animales míticos, flores y patrones geométricos, son coincidentes con las imágenes que se mencionan en 1 Reyes 6:29, que adornaban el templo del rey Salomón. Según Lawrence Steyer, de la Universidad de Harvard, dice que la existencia del templo de Ain Dara demostraría que el templo del rey Salomón sí existió y no fue una creación literaria. Su distribución, tamaño, fecha y todos los detalles arquitectónicos coinciden con la arquitectura sagrada del norte de Siria, desde el siglo X hasta el siglo VIII a.C., pero tal vez lo más intrigante del templo de Ain Dara no está dentro, sino fuera. Antes de entrar, llama poderosamente la atención de lo que se encuentra en el suelo. Se trata nada menos que de 2 huellas de 2 pies desnudos gigantes, grabados en las piedras, justo en el umbral del templo. Y si seguimos observando, encontramos una tercera huella del pie izquierdo, y a 9 metros de distancia, una cuarta huella del pie derecho, y cada una de ellas mide 90 centímetros, lo que esto equivaldría a una persona de aproximadamente 7 metros de altura. Estas gigantescas huellas, talladas a la entrada del templo, pertenecían a la deidad que ahí moraba y que, según ellos creían, los protegía de los invasores. Estas huellas fueron esculpidas en el suelo con la intención de asustar a sus enemigos y para que todos los extranjeros supieran lo grande y enorme que era el Dios que los protegía. Y curiosamente, las medidas del templo de Ain Dara son similares a las del templo de Salomón, descritas en la Biblia. De esta manera, en 1 Reyes 6 podemos leer: La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tuvo 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Jehová promete a Salomón que si cumple sus mandamientos, vivirá con ellos en el templo que está edificando. Con relación a esta casa que tú edificas, si guardareis todos mis mandamientos, habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. También se cita que en el templo de Salomón se hallase un trono enorme de casi 5 metros de largo por 5 de ancho y formado por las alas de 2 querubines gigantes. Si el trono, como dice la Biblia, 5 por 5 metros, podríamos hacernos una idea de lo grande que era Jehová. ¿Acaso podrían las huellas del templo de Ain Dara ser la representación de los pies de Jehová? ¿O quizá pertenecieran a otro dios similar? En esa época los dioses los protegían de los enemigos a cambio de su adoración. Es evidente que se trataban de seres físicos y desde luego de un tamaño descomunal. Sin lugar a dudas, el descubrimiento del templo de Ain Dara presenta muchos interrogantes, aunque parece que una mano negra a nivel de todo el mundo intenta borrar ese pasado oscuro, como igual que sucedió con el Museo de Bagdad, que debido al conflicto bélico desaparecieron muchas evidencias de seres no humanos. En esta ocasión nos encontramos ante un caso muy similar. El 28 de enero de 2018, aviones de la Fuerza Aérea de Turquía destruyeron parcialmente la infraestructura del templo de Ain Dara, borrando así mucha evidencia de la existencia de gigantes. Y a nivel mundial, a pesar de todo, aún podemos encontrar evidencia que en un pasado hubo seres enormes que habitaron este planeta.